Saludos mis hermanos connacionales dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Cuánto la amo. Te invito a que lo hagas tú también, en todo momento. Gracias a Dios primeramente, que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Pero hoy es un viernes muy especial para mí. ¿Y por qué digo y quiero compartirlo como siempre hago las cosas? Compartir todo y cada uno, no solamente de la explicación que voy a dar en un programa muy especial, muy ilustrativo, muy pedagógico inclusive, analizando como siempre desde acá, desde la integridad, desde la lealtad a esta gran nación, la coherencia que me asiste y desde la verdad misma, me permite hablar en estos tiempos de bastante dificultad de nuestro país, pero que de verdad voy a dar un mensaje que quiero que quede muy sembrado en ti y que te permita pasar la barrera del miedo que te quieren infundar nuevamente. Permíteme colocarme los lentes. Hoy es viernes 9 de agosto de 2024. En mi programa 993. Que Dios bendiga a todos los que se suscriben cada día más al canal, a los que me siguen por las diferentes de esta plataforma, las diferentes redes. Gracias, gracias, gracias. Vamos camino, falta poco ya, 7 programas para llegar al programa número 1000. Siempre he dicho de forma profética que va a marcar un antes y un después en el devenir de la Venezuela contemporánea, de la Venezuela de hoy, que nos corresponde a nosotros escribir esta historia para poder encaminarnos hacia la libertad, la justicia, la paz, la prosperidad, pero sobre todo el amor que debemos tener cada uno de los iguales, sobre todo de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. Venezuela independiente versus actual división política administrativa. Justicia clama Venezuela. Ese es el titular. Y comienzo diciendo, la fe no conoce derrota, crece y se fortalece en la dificultad. Sí, así como lo estás viendo. El poder tiene tendencia a acumularse y aún más a librarse del derecho. Así lo dijo Luigi Farolori, filósofo del derecho contemporáneo. Cualquier parecido a la realidad actual venezolana no es mera coincidencia. Avanzamos. Realmente, ustedes me ven aquí que esto no es un desorden. He trabajado durante toda la madrugada fuertemente para entregar este programa en investigaciones, en estudios, buscando la manera de explicar algo de la realidad venezolana, cómo estamos, en qué estamos parados y lo más importante, las vías de salida como tal. Indiscutiblemente, la Venezuela de la independencia, de la que siempre la historia nos habló, y cuando íbamos al colegio, al liceo, a la universidad, los que nos empapamos en esto me inspiró porque ayer estuve de visita en un lugar que es la Biblioteca del Estado de Zulia, donde me permitió inspirarme porque veo todavía los rostros de gente que camina con cierta tranquilidad, pero que a su vez está preocupada por su formación, por la cultura, por formarse cada día para poder tener una Venezuela mejor en medio de estas circunstancias ya superadas en el momento oportuno que estamos próximos indiscutiblemente a hacerlo. Entonces, ¿por qué hablo de la Venezuela de la independencia? Yo tengo que dividir esto en 2 secciones rápidas, ¿no? La democracia postcaudillismo que se inicia después de la muerte de Juan Vicente Gómez, que inicia Eleazar López Contreras. De ahí se perduran
bueno, entre dictaduras, derrocamientos, aquellas cosas que se dieron, pero en el marco de una democracia desde arriba. Luego viene la interrupción de la dictadura de Pérez Jiménez, con fraudes en el proceso de plebiscito, elecciones, etc. Se logra salir de él, se inicia el proceso de la democracia de la que hemos llamado partidista, se viene el pacto en punto fijo, hay la alternabilidad entre las dos organizaciones de mayor peso en el Venezuela, se filtra otra después de lo que llaman un chiripero, de la reunión de varios partidos y organizaciones detrás de un hombre. Viene la intentona golpista del innombrable Hugo Chávez, luego llega Chávez al poder bajo una burbuja de mentiras, que a partir de allí comienza esta triste historia a la cual termina con Maduro, Nicolás Maduro Moro. Ahora bien, digo termina porque ese es el final verdaderamente de toda esta trama. Sin una democracia verdadera, sino una democracia desde el poder, manipulada con secuestros de instituciones, etcétera, etcétera, que ya conocen para no hacer muy largo, porque a muchos no les gusta esto, porque quieren el sensacionalismo de la historia, que de lo que está pasando. A eso voy, pero permítanme primero ilustrarlos para que estemos claros dónde estás parado como tal. Si recordamos una pequeña reseña, y por eso me vine acá con este libro grande, la división política de Venezuela se encontraba que Venezuela es una república federal, compuesta por 22 estados, un distrito federal y las dependencias federales, que son islas situadas en el Mar Caribe. ¿Ok? Cada uno es un estado de la Unión y tiene su ley de división territorial, en la cual consta el número de municipios que comprenden el estado y parroquias en cada uno de ellos. Se subdivide. La ley señala además los límites generales de la entidad federativa de los municipios y parroquias. ¿Ok? Eso es la que tuvimos después de la caída de la Primera República, hasta reciente, cuando luego se pasa a decir la nueva división de 23 estados y un distrito capital, que es la que no con un carácter federativo, porque siempre el poder centrado desde allá, el poder político desde la capital. Pero ¿qué tenemos ahora? Eso está en el papel, porque los gobernadores, alcaldes, son de papel. Administran un recurso para medianamente mantener y hacer una labor medianamente que llegue a la comunidad en la cual se desenvuelven. Se maneja la corrupción, se maneja la desviación de recursos, en fin, lo que ya conocemos. No voy a ahondar allí. Quiero irme al meollo del asunto, al contenido de lo que tenemos aquí, y es lo que no quieren entender quienes están usurpando el poder, de que así no se puede levantar un país, y por eso mismo se aferran al poder, y por eso inicié diciendo que el poder tiene tendencia a acumularse y aún más a librarse del derecho. ¿Ok? ¿Y qué viene a esto? Hoy en día, la distribución, o mejor dicho, el poder político y su administración, que parte desde el centro, desde Miraflores, y está dividido en el país por 7 redis y 28 SODI. Sí, propio estilo de lo cubano. El poder se mueve con el poder militar, se mezcla, ¿no? Y entonces se distribuye de esa manera, porque son los redis y los sodis que realmente administran los estados, en una distribución que se han hecho por todo el país. Ellos administran las gasolinas, los bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera.
Las gobernaciones, repito, son casi de papel, para no decir otros términos. Ahora bien, esa división política administrativa, que no está establecida legalmente en esta Constitución en ningún momento, es la creada para poder darle fuerza y mantener el poder por el poder ya descrito por mí en el inicio del programa. Tú tienes que entender eso. Sin embargo, ante la voluntad de un pueblo soberano que decidió este 28 de julio pasado de cambiar lo que no lo corresponde a la ilegalidad, lo que corresponde a la ilegalidad, es decir, no seguir en el marco de la ilegalidad, sino ir al Estado independiente originalmente, esa Venezuela independiente que lucharon nuestros libertadores, y volver otra vez al Estado que nos agrada, que nos garantice el futuro sin el control del poder por el poder de la élite que pretende predominar sobre un país que se considera en indefensión, un pueblo, pero que a su vez manifestó garante de este articulado que hoy pretenden pisotearle, pero que es la verdad verdadera cuando hablamos del artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien le ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. La soberanía reside en el pueblo es el que es parte del Estado, pero es el que decide quién debe o no gobernar, no el gobernante autonombrarse para él querer estar por encima de la soberanía popular. Y el pueblo se expresó y decidió, y no han podido tapar eso. Quieren inventarse un fraude, una mentira, poner preso a todo el mundo, al que piense distinto, a menores de edad, enfermos. Hay muchachos con autismo sentenciándolos por terrorismo, por amor a Dios. ¿Hasta cuándo puede llegar la maldad? Eso tiene su límite definitivamente y también tiene su corresponsabilidad. Niños de 14 años, de 15, de 16, de 17, muchachos que salieron por emociones, más que a protestar, a seguir la alegría, la euforia de que había logrado una victoria al pueblo sano. Y por eso ya son terroristas. Entonces, pero mientras tanto, esta estructura administrativa política es la que tiene el control. Pero hay un elemento bueno y positivo para todo. Escuché a Padrino López, fuera de mantener la lealtad a su comandante en jefe, etcétera, habló de unidad dentro de las Fuerzas Armadas. Oiga bien, de unidad dentro de las Fuerzas Armadas. Hizo un llamado a la unidad dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es un síntoma de que no hay unidad dentro de las Fuerzas Armadas, que hay descontento en las mismas por cómo la forma se está actuando, porque muchos, y son la mayoría de las Fuerzas Armadas, de todos sus componentes, que son padres de familia, tienen hijos, tienen padres, tienen madres, tienen todo y están pasando las calamidades económicas con un salario miserable. Y le están exigiendo que violen los derechos humanos, que detengan presos, no hablar de las policías, que ya lo he reflejado en otros programas. Pero todo eso lo controla esa distribución o división política que ha implementado el régimen para mantenerse. Eso parece que no lo entendemos a veces. Por eso que el llamado a las Fuerzas Armadas se sigue siendo un llamado de respetar la soberanía nacional, respetar la soberanía de un pueblo, la voluntad de un pueblo y ponerse del lado correcto de la historia. Porque les corresponde. Ya no es un tema de querer seguir de enriquecerse de forma deshonesta o de seguir un ideal
desviado, porque todo tiene un carácter político. Yo lo he dicho que aquí no hay una lucha ideológica, y lo he dicho en centenares de oportunidades. No, aquí es un problema del poder por el poder, que es lamentable, y por eso estamos en la crisis que tenemos política. Pero esta crisis política nos está llevando a una guerra que hay dentro de Venezuela. Una guerra que es del régimen que tiene el poder de las armas contra un pueblo sin armas que tan solo tiene en sus manos una bandera, la verdad y el deseo de libertad y justicia. ¿Qué delito es ese? ¿Por qué bufonarse de tener más de 2.000 presos para demostrar que tengo el poder? Eso no es justo. Y la justicia divina ha de llegar. Por eso que dije al principio de este mismo año, en uno de mis programas, que este era el año verdadero de la justicia para Venezuela. Pero había que pasar por estos hechos de injusticia para alcanzar y lograr la verdadera justicia, que en tiempos cortos ya está por llegar. Pero también hay una guerra en Venezuela que es la que predomina y es la que nos va a dar la victoria, es la guerra espiritual entre el bien y el mal. Y no me cabe la menor duda que el bien es el que va a triunfar. Pero hay una guerra también psíquica, es decir, el psicoterror. Y psíquica porque inclusive por ahí escuché que hay, a raíz de que jóvenes tumbaron las estatuas del innombrable Hugo Chávez, cuando tumbaron quedó pendiente la de Margarita allá y está custodiada por fuerzas, por militares, peor, bueno, más custodiada que un cuartel. Porque supuestamente ahí está el conjuro de la maldad y que han sembrado huesos, brazos, no sé qué cosa, y han venido 40.000 paleros y brujos y santeros, y entonces paro de contar cosas. Yo te quiero invitar que no te dejes influenciar por eso. Aquí el único que tiene la fuerza y el poder se llama Dios, en el nombre de Jesucristo. Esa es la verdad. Aquí no vale santería, aquí no vale. No, que hasta que no caiga eso no cae el rey. No. Dios está obrando y por eso inicié diciendo, la fe no conoce derrota, crece y se fortalece en las dificultades. Amén. Ahora bien, me voy a un tema, por eso que la victoria está cerca. A pesar de que hay gente que se cree, no, ya que esto está perdido, y aquí no va a pasar nada. Están pasando muchas cosas para bien. Maduro está aislado. El mundo entero no le está dando ni le va a dar la razón. Así como la razón la tiene el pueblo venezolano. Así que no te dejes influenciar, que van a suspender la red, no sé qué, en la cuenta de Twitter de no sé qué X, de que el régimen va a tener control de los... No te dejes, hay alternativas. Que te van a quitar el celular y te van a leer si tienes no sé qué política, salte de esto porque si no que te ponen preso. No te dejes influenciar. No, te invito, porque ahí está el meollo del asunto, la fe no conoce derrota, crece y se fortalece en las dificultades. Y voy a finalizar con unos tips. México, a través todavía en la postrimería o los últimos días que le queda a AMLO, yo nunca creí en ese señor. Es uno de los presidentes más falsos e hipócritas de la bolita del mundo, como diría un buen maravino. Dice, primero dijo que no está interesado en el injerencismo. Es decir, ya se quiere lavar las manos con el caso venezolano. Después que firmó un acuerdo, o llegó a un acuerdo con Brasil y Colombia, de exigir las actas originales, las famosas actas que están fabricando por ahí, pero que no aparecen, porque el sobre uno como que se perdió,
en la carta que no llegó, ¿se acuerdan de Gualberto Ibarreto? Y entonces pareciera que no llega. Pero es que saben que por donde metan la cabeza está perdido. Ahora bien, Aló dice, no detendrá a Putin. Oiga, verán por dónde viene ahora la otra cosa. Si acude a la investidura de Chevron, pese a la orden de captura que tiene por la Corte Penal Internacional. ¿Se dan cuenta de esto? Usted debe creer en Allah. Me siente por María Corina que le extendió hizo un llamado, creo que fue ayer o antier. Yo le dije a María, no pierdas el tiempo en ese señor que ha hecho negocios con todo lo malo en México. Ese hombre no es sincero. Solamente con este acto de que no detendría a Putin, que tiene una orden de aprehensión por crímenes de guerra, de haber matado a menores, a niños, ese señor tiene el infierno ganado, ese Unlock, definitivamente. Y ni hablar en su propio país, en México, que ha avalado también el narcotráfico y ha dado licencia para que los carteles hagan lo que le dé la gana. Y la que viene por él es tan igual que él. De tal palo, tal astilla. Ahora bien, a pesar de eso, es el momento donde ya Maduro, que se puso al frente de la represión y de todo esto que estamos viviendo tan difícil en Venezuela, él se puso a la cabeza de la represión. Esto le facilita al fiscal Karim Khan, insisto, que en los próximos días se pronuncie y tome acciones y le solicite a la Corte órdenes de aprehensión, que nos caería como anillo al dedo para ver si bajamos el tenor, el calor de lo que está pasando en Venezuela en cuanto a la represión, a los secuestros y a la aberrante acción inhumana y abominable de esa llamada Operación Tuntún inclusive. Quienes la ejecutan ya perdieron su estado de humanidad y pasaron al estado de inconsciencia total, que cualquier animal irracional no actúa así. Asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Pero Dios, repito, que es el momento de que las cosas van a llegar y el río va a tomar su cauce y Venezuela va a llegar al puerto seguro. Venezuela decidió quién es el que debe conducir este país. Aunque el mal se niegue a entregar, el bien va a pasar por encima de ellos. Somos más los David que los Goliat. Y los David vamos a vencer. La historia habla por sí sola. Toda la historia volverá otra vez de Venezuela, volverá a su estado que debe ser, a Venezuela independiente y a la verdadera división política administrativa, federativa y descentralizada. Hacia allá vamos a ir. Seguro estoy, para que podamos tener progreso, bienestar en la Venezuela de lo posible, que todos soñamos, para esta y para las nuevas generaciones. Que Dios te bendiga. Fuerte abrazo y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta mi próxima entrega. Programa hoy 993. Vamos más cerca del programa número 10.